Bueno, arratsaldeon, hasiko gara. Adrian Zelaia, batzuk agian ezagutuko duzue. Ekai Zenterrek konsultorako, pentsatzen dut, buruetako bat. Gutxienez, burua ez baldi bada. Azken 3 urte hauek batez ere izaten ari pizka mugituak. Digo que llevamos unos años un poquito movidos. Y la economía, pues, también. Y bueno, le vi en verano algo parecido a lo que va a hablar hoy y pensamos que puede ser interesante. Por favor, apagar los teléfonos. Si están apagados ya sabéis que es mucho mejor para el cuerpo. O sea que arranca Adrián Pai. Luego podréis hacer preguntas o así si queréis. ¿De casco? Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko antolatzaile, eskerrik asko zuei bertaratzeagatik. Gracias a todos los que habéis venido. Que no me olvide el micrófono. Bueno, gracias a todos los que habéis venido. Vamos a ver, tengo demasiadas diapositivas, voy a intentar pasarlas más o menos rápido, saltaré algún tema, porque no vamos a tener tiempo seguramente, pero luego si queréis profundizar en algo, pues lo hacemos en las preguntas, si os parece. Va a resultar un poco complejo, pues eso, porque son muchos temas a la vez, ¿no? Es una especie de síntesis un poco apresurada de todo. Pero bueno, lo que os he dicho, si luego queréis profundizar, pues lo intentamos hacer. Vale, pues vamos allá. Hemos titulado El mundo en la encrucijada. Y hace unos años esto podía sonar un poco raro, pero yo creo que ahora más o menos de alguna forma todos entendemos que es bastante posible que realmente estemos en una situación de este tipo. Esto lo vamos a analizar desde una determinada metodología. Se puede analizar de distintas formas. ¿Cuál es la situación del mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo en los últimos años? ¿Qué puede pasar cara al futuro? Nosotros hemos elegido esta metodología en base a la cual digamos que los posicionamientos de las grandes corporaciones occidentales nos explican seguramente en buena parte qué es lo que ha venido pasando en el mundo pues, en las 2 últimas décadas fundamentalmente y cuál es la situación actual. No lo he dicho al principio, pero bueno, más de uno nos pregunta, bueno, ¿y Ekai Center cómo ha entrado en estos temas? Bueno, pues por 2 vías fundamentalmente. Una de ellas ha sido, quizás la más importante, nuestra especialidad es en análisis estratégico, ¿no? Asesoramos estratégicamente a entidades públicas y privadas, ¿no? Y en ese análisis estratégico, en Bruselas, en estados y hasta en ayuntamientos, nos hemos encontrado con que a la hora de hacer propuestas estratégicas existían unos límites, ¿no? Límites que se suelen relacionar con el concepto de modelo, ¿no? Si proponemos esto que es bueno para el pueblo o esto que es bueno para Europa, nos quedamos fuera del modelo, luego no lo vamos a proponer, ¿no? Entonces, claro, desde nuestro punto de vista de asesores que intentábamos hacer propuestas estratégicas interesantes, pues esto, bueno, nos molestaba un poco e intentábamos arañar qué es lo que hay detrás de ese concepto de modelo. ¿Quién establece? ¿Cómo se establece? ¿Cuáles son los límites de ese modelo? Etcétera. Y la otra vertiente a través de la cual entramos fue el análisis a partir de la crisis financiera del año 2008, sobre todo relacionado con el papel del sistema financiero, por qué se tomaban determinadas medidas que aparentemente eran interesantes para el sistema financiero, pero que parece que no tenían sentido desde el punto de vista del interés general, realmente qué motivaciones había detrás de esas decisiones. Y luego, en los años posteriores, hemos ido extendiendo de alguna forma ese análisis a otros sectores, ¿no? Y todo esto nos ha llevado pues, un poco a hacer este tipo de interpretaciones. En principio, las planteamos desde el punto de vista de la economía internacional, pero los propios medios de comunicación internacionales, que como le comentaba antes a Lander, les gusta más la política que la economía, pues ellos nos tiraban para que pasásemos de la economía a la política, pero bueno, como los 2 temas están muy interrelacionados, pues tampoco fue demasiado problema, ¿no? Bueno, como os decía, esta es un poco la metodología que hemos elegido para hacer, aunque pueda haber otras, para hacer esta descripción más o menos rápidamente, ¿no? ¿A qué le estamos llamando élite corporativa? Bueno, a veces se habla de las grandes corporaciones, de otro tipo de terminología se utiliza, vamos a suponer que son los grupos que controlan esas grandes corporaciones multinacionales o los grandes fondos de inversión. Ahí ha habido un cambio en los últimos años, que habréis oído hablar de él. Antes hablábamos
de los intereses del sector bancario, los intereses de las grandes eléctricas, etc. Y en los últimos años lo que ha sucedido es que ha habido una serie de, se les llaman gestoras de grandes fondos de inversión que participan en los distintos grupos y suelen tener entre un 5 y un 10% de participación en prácticamente todas las multinacionales, como habréis oído hablar de BlackRock, de Vanguard, etc. Entonces, esto ha cambiado un poco la configuración de esas grandes corporaciones, porque hay una confluencia de intereses entre ellas que antes no había. Bien, y muy importante, bueno, la influencia de esas grandes corporaciones sobre los gobiernos y sobre la política es lo que en buena parte nos explica lo que ha venido sucediendo, ¿no? Nosotros este avance en nuestros posicionamientos, este cambio en nuestros posicionamientos en base a los análisis que íbamos realizando, nos ha ayudado muchas veces a enfrentarnos con nosotros mismos, a cambiar nuestras posiciones, ¿no? Y esto no es algo fácil, y no es algo que se hace de un día para otro. También estábamos comentando que los factores emocionales son muy importantes en ese análisis de la realidad. Solemos pensar, es algo un concepto que utilizamos nosotros muchas veces, ¿no? Nadie acepta opiniones distintas de las que tiene si van más de un 10% allí de donde él está. Es decir, tenemos un rechazo emocional, nos resulta tremendamente incómodo pensar que la realidad puede ser muy diferente de lo que pensamos. Entonces, se suelen aceptar pequeños cambios sobre la posición en la que estamos, entonces es muy difícil que esos cambios se produzcan de un día para otro, por muy evidentes que sean los argumentos que nos pongan encima de la mesa, ¿no? Eso es lógico. Entonces, nuestro proceso también ha sido muy progresivo durante todos estos años. Pero lo que sí solemos pedir a todo el mundo, desde un punto de vista personal o colectivo, es un esfuerzo de reflexión frente a lo que está pasando y, dentro de lo posible, una disposición a estar abierto a que la realidad que nosotros interpretábamos de una determinada forma, a lo mejor no es como nosotros creíamos que era, ¿no? Y en función de la información que vayamos recibiendo, por lo menos intentar estar abiertos para ir evolucionando de una u otra forma, en función de lo que nuestro propio criterio nos diga, ¿no? Bueno, punto de partida, la década de los 90, ¿no? Es una década que podemos tomar como referencia, podríamos irnos más lejos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó en esa década, ¿no? En esa década se habló mucho de un libro, que lo tenéis citado ahí al final, de Francis Fukuyama, un teórico del neoliberalismo, que habló de el fin de la historia. Decía, bueno, la historia se ha terminado. El mundo ya es neoliberal y con esto todas las dialécticas anteriores, los grandes relatos enfrentados y tal han terminado, porque ahora ya está clarísimo que estamos en un mundo globalizado, neoliberal y con intereses comunes que están claramente asumidos por todo el mundo. Bien, esto sucedía porque en el año 90 cae la Unión Soviética y porque China ya estaba en un proceso acelerado de incorporación a los grandes mercados. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las grandes corporaciones occidentales, de hecho, durante esa década se consideran dueñas del mundo. Les ha desaparecido la oposición. Entonces, se consideran dueñas del mundo desde un punto de vista geopolítico y además toman una serie de medidas para asegurar que eso sucede también en el propio Occidente. Entonces se produce una concentración de medios, una homogeneización ideológica. En la práctica, no quiero ofender a nadie, luego hablamos de esto si queréis, pero desde nuestro punto de vista desaparecen los conceptos de izquierda, derecha o centro, porque se convierten en matices de una interpretación similar de la realidad, siempre desde el punto de vista de los intereses de las grandes corporaciones, que son pues, el neoliberalismo, etc., ¿no? Bien. Neoliberalismo, atlantismo si queréis, posmodernismo, son posmodernismo desde un punto de vista filosófico, neoliberalismo desde un punto de vista socioeconómico, atlantismo desde un punto de vista geopolítico si queréis, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Pues que de pronto, a fines de los 90, se detectan, pero detectan, podríamos decir, las grandes corporaciones norteamericanas, los think tanks, fundamentalmente norteamericanos, detectan posibles amenazas para ese control total. Lo dicen, cara al siglo XXI, lo dicen así expresamente, y hay un documento que en concreto, hay varios, ¿no? Pero hay uno que le llaman el proyecto del nuevo siglo americano. Dicen, ¿qué tenemos que hacer para asegurarnos de que el siglo XXI siga siendo controlado por nosotros? Hay que decir que al hablar de geopolítica se habla demasiado de países, cuando detrás de los países hay intereses, ¿no? Nosotros creemos que, por ejemplo, hay que intentar evitar caer en el antipaís, el que sea, en el antiamericanismo en este caso. A esas grandes corporaciones, Estados Unidos, les importa un pito, ¿no? Les importan sus propios intereses, ¿no?
Los ciudadanos de Estados Unidos no les importa. Estados Unidos como país lo ven como un instrumento de su poder nada más, ¿no? Pero bueno, en este documento decían posibles amenazas para que Estados Unidos siga siendo quien controle el futuro, quien controle el siglo XXI. Bueno, ¿qué amenazas son las que detectan a fines de los años 90? Pues tres fundamentalmente, ¿no? La primera es desde un punto de vista geopolítico, dicen Rusia y China como países que no controlamos. Son países grandes, no los controlamos, ojo con estos países. Y ahí plantean estrategias para hacer frente a esta amenaza. Otro reto, el agotamiento del modelo económico. Con el paso del tiempo, el modelo económico liberal que se pone en marcha en los años 80, sustituyendo al estado del bienestar, etcétera, se pone en marcha de forma progresiva en toda Europa, pues al final se va viendo como la justificación del modelo era la creación de riqueza. Se decía, bueno, el modelo social de posguerra no estaba agotado, no creaba riqueza, vamos a tomar medidas de todo tipo para que las inversiones sean más rentables, ese era el gran objetivo, y así la economía irá mejor, ¿no? Y no lo consiguen. No lo consiguen, es una economía que durante 40 años la hemos estado apoyando en factores artificiales, el endeudamiento fundamentalmente. En fin, luego lo veremos, pero básicamente detectan, ojo, que si se nos agota el modelo económico que nos soporta, ahí tenemos otro riesgo. ¿Vale? Y el tercero es Internet. Porque a través de Internet se produce una pérdida progresiva del control ideológico de una parte que entonces empieza a ser muy pequeña, pero cada vez mayor de la población. Esto es importante sobre todo porque su objetivo en los años 90 había sido un control ideológico total fundamentalmente de Occidente, lo hacen a través de la concentración de los medios de comunicación, etc. Entonces dicen, joder, hemos conseguido controlar ya al 100% de la población y de pronto nos sale esta historia de Internet y por ahí se nos están despegando opiniones raras que no controlamos. Bien. Bueno, ¿qué plantean esas grandes corporaciones frente a esos retos? Pues plantean unas estrategias bastante claras, ¿no? Vamos a ver, frente al reto de Rusia y China como poderes independientes, dicen, claramente, la estrategia va a ser desestabilizar y destruir los países musulmanes autónomos. Los países musulmanes autónomos. Tener en cuenta que tanto Rusia como China tienen regiones musulmanas muy importantes. Entonces, y una vez desestabilizados los países musulmanes autónomos, luego utilizamos el mundo musulmán como palanca para controlar China y Rusia. Y lo plantean así. Entonces, y además plantean países concretos que hay que destruir y que luego los fueron destruyendo a partir del año 2003. Dice, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Pues tuvieron grandes éxitos iniciales. La destrucción de Afganistán, Irak, Libia, Siria, países que estaban mencionados en los años 90 como países que había que destruir o atacar. Pero esta estrategia, ¿cuándo fracasa? Empieza a fracasar a partir de la intervención rusa en Siria. Cuando entran en Siria, detienen esa estrategia de control de Oriente Medio. Ya tenemos un motivo directo de enfrentamiento entre Occidente, entre la OTAN, si queréis, y Rusia. Bien, luego comentaremos esto. Sobre el agotamiento del modelo económico, ¿qué plantean? Bueno, pues lo que han hecho es tirar la rueda hacia adelante. Expansión monetaria, es decir, fundamentalmente los bancos centrales, más dinero al mercado, más dinero al mercado, más dinero al mercado, eso supone más deuda, ¿no? La expansión monetaria de los bancos centrales es al final más créditos, más deuda, ¿no? Entonces, la deuda ha seguido creciendo, ha seguido creciendo, ha seguido creciendo. Esto ha evitado que el sistema estalle hasta ahora, pero lo ha hecho también el problema cada vez más gordo. Y luego continuar con lo que eran las estrategias clásicas del modelo liberal, ¿no? Reducir costes laborales y sociales dentro de lo posible, ¿no? Que ha habido intentos de esto en todos los países. Bueno, lo que digo, el resultado ha sido que se ha ido retrasando el estallido, pero los problemas de fondo son cada vez mayores. Luego comentaremos lo que está pasando ahora con la crisis bancaria, la inflación, es una forma de estallido de esa deuda, de esa liquidez acumulada, ¿no? Con respecto a Internet, ¿cuáles son las estrategias? Pues crear y expandir, en principio, las redes sociales. Las redes sociales corporativas, decimos ahí, que en realidad se ponían en marcha por las grandes corporaciones y los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? de forma conjunta, pues Facebook, Twitter, YouTube, ¿no? Y también, bueno, unificación ideológica, aunque esto es ya desde los años 90, ¿no? ¿No veis ahí la parte de abajo, creo? No.
Pero bueno, desaparición, no sé si esto se puede mover un poco porque vamos a perder la última línea, me parece. Pero bueno, desaparición de izquierda, derecha y centro. En la práctica esto se consigue entre los años 90, principios del 2000, en Europa y Estados Unidos. Bueno, ¿el resultado cuál ha sido? Pues un control parcial de Internet. Parcial. Las redes les han servido para recopilar información, una unificación ideológica alrededor del neoliberalismo, eso claramente lo han conseguido. Pero ya veremos que no han conseguido todo lo que necesitaban conseguir. Bueno, agotamiento del modelo económico. Vamos a decir algo sobre esto. Se supone que con esto me llevo a la mejor. Bien, bueno, sintetizando, ¿no? Se puede hablar mucho sobre esto, pero sintetizando ese agotamiento del modelo, ahí tenéis, esto va desde el año 61 hasta el año 2019. Esto es el incremento de la productividad, que es, si queremos sintetizar el funcionamiento de una economía, no es la única variable, pero es una variable muy buena, ¿no? Lo que somos capaces de producir con una hora de trabajo como media, ¿no? El que seamos capaces con nuestro esfuerzo de producir cada vez más con el mismo esfuerzo, eso indica el progreso de una economía, ¿no? Entonces, ahí tenéis cómo crecían en los años 60 y 70, se habla del 6, del 5, del 4%, y cómo va cayendo justo en los años 70, con la crisis de los 70, y con el neoliberalismo no mejora. Es decir, el neoliberalismo no es capaz de hacernos crecer rápidamente, y al contrario, al final acaba llegando a niveles cercanos a cero. Estamos creciendo prácticamente en muchos países, no crecemos en la práctica en productividad, aunque el Producto Bruto puede tener otras variables, pero lo que somos capaces de producir con una hora de trabajo no aumenta. Y esto está muy relacionado también con que los sueldos estén congelados desde hace 15 años, etc., ¿no? Como pasa en muchos sectores sociales. Bueno, causas de ese estancamiento, no voy a entrar en eso, son causas de teoría económica. Si alguien está interesado, lo comentamos después. Pero sintetizando, el crecimiento medio anual de la renta per cápita es parecido a la productividad, pero bueno, el crecimiento medio anual en el periodo de posguerra, ahí tenéis entre el 45 y el 80, fue del 4% anual, es un crecimiento muy alto, extraordinario históricamente, ¿no? Y mucho más bajo en el periodo neoliberal. Depende cómo se mida, 1,9, 1,7, ¿no? Pero bueno, ya es una primera referencia, diciendo, pues parece que el modelo neoliberal según eso no ha funcionado, ¿no? Bueno, no es tan sencillo, porque si veis los periodos históricos desde el comienzo del capitalismo, no ya desde la Segunda Guerra Mundial, sino desde el comienzo del capitalismo, veis cómo hasta la Segunda Guerra Mundial pues hay crecimientos que no llegaban al 9%, como media. Con lo cual, algunos dicen, bueno, en realidad con el neoliberalismo lo que está pasando es que estamos volviendo a lo que ha sido el funcionamiento habitual del capitalismo durante 2 siglos, ¿no? Y lo excepcional fue lo que sucedió durante la posguerra por distintas razones. Bueno, pero de cualquier forma es importante ver que dentro del neoliberalismo también, si lo separamos por décadas, vemos que ese crecimiento ha ido a menos, hasta llegar a casi a posiciones cercanas al cero en los últimos años. Vale. Bueno, en cuanto al crecimiento, entonces, en ese periodo neoliberal, es un crecimiento muy inferior al de la posguerra y cada vez menor. Pero en ese sentido podemos decir que hemos vuelto a los niveles de crecimiento habituales en el capitalismo, ¿no? Pero el verdadero fracaso del neoliberalismo está no solo en eso, sino en que además los medios que se han utilizado para conseguir ese nivel de crecimiento tan moderado, ¿no? Que son sobre todo el sobreendeudamiento. Bien. Aquí tenéis la relación entre deuda y PIB, y producción anual, ¿no? Que se suele decir, aquí estamos hablando tanto de deuda pública y privada, ¿no? Muchas veces se exagera el peso de la pública, pero en este sentido es la pública y la privada lo que importa, ¿no? Se suele decir que en conjunto deuda pública y privada no debería pasar del 100 al 150% sobre el PIB, y así era en la posguerra, así era hasta el comienzo del neoliberalismo, pero a partir de entonces la relación entre deuda y PIB ha ido a más. Claro, ¿qué pasa con la deuda? Cuando nos endeudamos, compramos más bienes y servicios y eso empuja el PIB hacia arriba. Si lo hacemos en el conjunto de la sociedad, fenómeno. ¿Cuál es el problema? Que la deuda hay que devolverla. Cuando se devuelve hay que devolver
lo que habíamos recibido más los intereses. Entonces, cuando tenemos que devolver la deuda, ya no podemos gastar nuestro salario en comprar bienes y servicios, porque una parte lo tenemos que destinar a devolver la deuda y los intereses. Con lo cual, cuando tenemos que devolver las deudas en el conjunto de la sociedad, ¡pum!, la producción hacia abajo, porque se compran menos productos y servicios. Bien, entonces, ese problema, ¿cómo lo solucionamos? Con más deuda. Cuando vemos que va a bajar el nivel de deuda en general de la sociedad y que eso va a hacer daño a la economía, más deuda. Entonces compensamos la bajada y añadimos deuda para seguir creciendo. Y eso así hemos estado funcionando, de hecho, durante 30, 40 años, en buena parte gracias a los motores que han puesto en marcha esta dinámica, que son los bancos centrales. Si os fijáis, los medios de comunicación, cada vez que hay un problema económico, siempre dicen, bueno, pero no hay que preocuparse porque a ver qué hacen ahora los bancos centrales, harán algo los bancos centrales. Ese harán algo siempre es lo mismo, echar dinero al mercado. Que claro, eso a corto plazo resuelve todos los problemas. La cuestión es que el problema de fondo lo hace cada vez más grande. ¿Vale? Bueno, esto es algo parecido, la relación entre deuda y producción, cómo ha ido evolucionando. Bien, también lo mismo, relación entre PIB y deuda. Bueno. Bien, entonces, vamos a decir, el neoliberalismo está agotado. Hay un consenso alrededor de esto es muy importante. Ya no son solo los críticos del neoliberalismo, sino las grandes multinacionales los que nos están diciendo que el neoliberalismo está agotado. No vamos a decir fracasado, como decimos a veces, digamos, los críticos dicen que ha fracasado, que no ha funcionado, otros dicen, bueno, funcionó en su tiempo, pero ahora está agotado. Bueno, es igual en este caso. Bien, el crecimiento ha sido débil a pesar de todas las medidas, pero ese crecimiento se ha conseguido a través de medidas extraordinarias, ¿no? Una, la sobreexplotación de la mujer. Un tema clave y el que a mí me deja todavía perplejo que nadie hable, prácticamente nadie hable, ¿no? Es decir, en el momento en que se produce la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, hay unos documentos del movimiento feminista de los países nórdicos diciendo, bueno, está muy bien que la mujer se incorpore al mercado de trabajo, pero esto no será más trabajo, ¿no? Esto será repartir el trabajo que hay, ¿no? Entonces decían, en los países nórdicos ahora se trabaja 45 horas a la semana. Ya hay que bajar a 30, porque somos más trabajando, no hace falta que trabajemos las mismas horas. Entonces lo que hay que hacer es repartir a 30 y según cuántas mujeres se incorporan al mercado de trabajo, pues habrá que bajar más. Y eso nos permite a la vez repartir el trabajo doméstico. Eso es lo que se hizo, ¿no? ¿Qué se hizo? Añadir 40 horas de trabajo por unidad familiar. Todos hemos estado pensando siempre que con el avance de la tecnología, la productividad, etcétera, íbamos a trabajar cada vez menos, y le decíamos esto tan tranquilos mientras estábamos trabajando 40 horas más por unidad familiar. Digo por unidad familiar, pero claro, han sido cientos de millones de mujeres que han estado durante generaciones trabajando 80 horas, 90 horas, 100 horas a la semana sin que nadie diga ningún. Impresionante, ¿no? Pero es así. Ese trabajo doméstico, como no se mide en el PIB, no hay problema. Nadie se entera. Pero claro, eso para el empuje de la economía es fundamental, ¿no? Muchísimo más trabajo, ¿no? Bien. Bueno, relacionado con esto, no es el único factor, evidentemente, pero está relacionado el hundimiento demográfico, pero sobre todo el sobreendeudamiento que hemos comentado antes ha sido clave para mantener viva la economía. Bueno, aquí citamos un proyecto del que luego hablaremos, el proyecto Gran Reinicio del año 2020, que en este sentido es muy importante, porque es un proyecto de las grandes multinacionales que dicen expresamente que el modelo está agotado y que hace falta un nuevo modelo, y un modelo que ellos proponen de acuerdo con sus intereses, pero es muy importante que reconozcan también que el modelo está agotado. ¿Vale? Venga. El reto de los países emergentes. ¿Qué pasa con este reto? Vamos a verlo primero desde un punto de vista económico, ¿no? Primero es muy importante cómo nos posicionamos frente a esto, ¿no? Está claro que la economía se ha ido desplazando muy rápidamente hacia el este, pero aquí hay dos factores, ¿no? Y lo que solemos hacer, lamentablemente, es mirar siempre a ellos, ¿eh? Mirar a lo que está haciendo China, mirar a lo que está haciendo India, etc. Y no nos miramos tanto a nosotros. Pero aquí hay dos cosas que están influyendo. Ellos han hecho algunas cosas muy bien y nosotros hemos hecho otras muy mal. Y es muy importante mirarnos a nosotros, porque si no la reacción instintiva, y es la que se está ahora generando o transmitiendo desde esas grandes corporaciones en buena parte, es decir, que China nos está dejando al margen, nos está haciendo quitar los primeros lugares, nos va a mandar al cajón de la historia, a por ellos. Guerra. ¿Está claro? Eso es lo que históricamente se ha hecho.
Cuando ha aparecido otra potencia que ha creado problemas, pues a por ellos y guerra. De una forma o de otra consigo destruir a esa que me está amenazando y además así ya no tengo con quién compararme. Perfecto. Claro, el otro es otro. Oye, ojo, que detrás de esto está muy bien que los chinos hagan muy bien lo que tienen que hacer. El problema es qué nos ha pasado a nosotros, por qué hemos hecho las cosas tan mal. Y está claro que ahí tenemos algún problema, ¿no? Europa ha sido líder del mundo durante 500 años y ahora en 2 generaciones nos estamos yendo al cajón de la historia, pero a una velocidad de vértigo. Y no te digo nada las amenazas que tenemos cara al futuro con todo esto. A ver qué hacemos con ese sobreendeudamiento, con un modelo en el que no sabemos crecer si no hay deuda, con el hundimiento demográfico. Pues tú dirás, todo eso nos lo hemos ganado a pulso, ¿no? Pero bueno, algo habrá que decir sobre qué tenemos que hacer nosotros. Bien, por eso el posicionarnos positivamente frente a ese reto es muy importante. Bueno, aquí tenéis, pues gráficamente, los últimos años que pueden servir de referencia, 2017-2019, porque desde el COVID son años extraños que no hacen fácil la comparación, pero los 3 últimos años más o menos comparables, ¿dónde se producía el crecimiento? Esto no es un dato del conjunto de la producción, sino del nuevo crecimiento, ¿dónde se estaba produciendo? Ahí tenéis arriba China, abajo Estados Unidos, India, la eurozona, ¿no? Para hacernos una idea de a qué velocidad se está desplazando la economía hacia Asia en concreto, ¿no? Algo parecido, ¿eh? Esto es del año 2019, donde se produce el crecimiento global en un 70% en Asia, sobre todo en China tenéis, China e India. Bueno, pero bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues que los chinos son muchos y trabajan muchas horas. No, ojo, ¿no? Hay mucho más que esto, ¿no? Por de pronto, bueno, aquí tenéis un crecimiento mucho mayor anualmente de los países emergentes frente a los países avanzados, pero detrás de esto, ¿qué hay? Bueno, me he adelantado quizás. Bueno, esto es un gráfico de resultado también. ¿Cómo se está repartiendo la economía del mundo? Hace 30 años y ahora, hace 30 años un 64% eran las economías avanzadas y ahora somos un 40%. Y al revés, las economías emergentes eran un 40% y ahora economías emergentes y en desarrollo. Vamos a decir, todos los demás eran un 36% y ahora un 50%. O sea, el mundo ya ha cambiado de una forma radical, ¿no? Bueno, esto es un dato de inversión. Veo que no sale la línea de arriba y la línea de abajo, pero bueno. ¿Qué hay detrás de ese crecimiento? Decía, no es, quizás en un momento fue que hay muchos chinos y trabajan muchos solos, pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, una variable clave del dinamismo empresarial, ¿se invierte o no se invierte? Pues aquí se invierte cada vez menos. Y en China están invirtiendo cada vez más las empresas, ¿no? Hablo de inversión productiva. Bien. Lo mismo, comparando ya no China, sino países desarrollados, cómo va cayendo la inversión progresivamente, y países emergentes y en desarrollo, cómo invierten cada vez más. Pero también no solo hay cantidad de inversión, hay calidad de esa inversión. Esa inversión es cada vez más tecnológica. Aquí tenéis el esfuerzo, por ejemplo, que está haciendo todavía China en inversión científica. Estos son patentes, ¿eh? Datos de patentes. Pues bueno, tradicionalmente los primeros han sido Estados Unidos y Japón, pero ya hace tiempo, hace 10 años en concreto, que les pasó China, ¿no? Pero les pasó con una desproporción impresionante. Las patentes, los artículos científicos, cada vez más los hacen los chinos, ¿eh? Bien. En inversión en I+D, gasto en I+D sobre PIB. Bueno, pues China, en el esfuerzo en I+D sobre PIB, ya pasó a Europa en el año 2012. Son las 2 líneas de abajo, ¿eh? La azul es China y la naranja es Europa, ¿eh? Hace 10 años que China pasó a Europa, Europa está estancada y China poco a poco va hacia arriba. Estos son robots industriales instalados. ¿Por qué es interesante este dato? Bueno, ya sabéis que en los últimos años no hacemos más que hablar de la 4ª revolución industrial, hablamos mucho y hacemos poco, donde realmente están haciendo es en Asia. Aquí hay unas pocas empresas que hacen, pero el conjunto de la economía está yendo en otra dirección. Donde están haciendo realmente esfuerzos es en Asia. Hay muchos factores muchos elementos que son difíciles de medir en la 4ª revolución industrial, pero uno que se mide muy fácil es el de la robotización industrial, ¿no? Estos son robots instalados por años, robots que están funcionando, ¿no? Es en azul
Asia y Australia, que eso es China fundamentalmente, en rojo Europa y en gris América del Norte y del Sur. ¿Veis cómo van evolucionando los datos? Esto nos dice la productividad de los próximos años, dónde va a estar, por supuesto. Bueno. Otro dato, en cada país, ojo, para interpretar bien esto, en cada país, ¿qué importaciones tienen más peso? ¿Las de China o las de Estados Unidos? Tenéis cuál era la situación en el 2000 y cuál es la situación en el 2020. En azul, los países en los que importan más de Estados Unidos, y en rojo los que importan más de China. Vale. Bueno, esto es desde el punto de vista económico. Pero claro, la economía y la geopolítica están muy directamente unidas. Y claro, detrás de esto ha habido un enfrentamiento creciente entre Occidente y los países emergentes, ¿no? Bueno. Detrás de ese enfrentamiento geopolítico está lo que se llama estrictamente geopolítica y están las fuerzas militares, siempre están ahí detrás, ¿no? ¿Y qué podemos decir de esto? Bueno, sintetizando al máximo, ¿no? Podemos analizar los nuevos equilibrios militares diferenciando lo que se llama fuerzas convencionales, las no estratégicas, de las estratégicas, que incluyen nucleares fundamentalmente. Bueno, en fuerzas convencionales, ¿qué pasa? Bueno, en principio hay un balance todavía en conjunto claramente a favor de Estados Unidos. Estados Unidos gana en capacidad global, China está cada vez más cerca de Estados Unidos, porque gasta cada vez más también en armamento, etc. Y Rusia ha demostrado capacidad de concentrar esfuerzos y campañas concretas. Pero esto hay que analizarlo, ojo, siempre teniendo en cuenta que tienen objetivos diferentes. Porque Estados Unidos necesita esa fuerza militar para mantener la hegemonía global, una hegemonía que le requiere, entre otras cosas, 800 bases militares en el extranjero. Claro, eso tiene los costes y necesita el esfuerzo que necesita. Mientras que Rusia y China hasta ahora se han concentrado en defender su territorio y el entorno. Vale. ¿Y qué pasa con las fuerzas estratégicas nucleares? Pues aquí es donde ha estado quizás la gran sorpresa de los últimos, vamos a decir, 10 años, ¿no? El balance parece que está claramente a favor de Rusia, con una sorprendente ventaja tecnológica. Luego, si alguien está interesado, hablamos de cómo esto a qué se ha debido, ¿no? Un factor importante es la alianza Rusia y China, que desde un punto de vista estratégico puede tener una gran importancia, y luego factores más oscuros, como es la guerra en el espacio, en el que están todos estos países están haciendo apuestas y no se sabe muy bien en qué dirección se están moviendo o a dónde están llegando, ¿no? Y luego capacidades desconocidas, que es muy fácil que no las conozcamos hasta que lamentablemente estalle un conflicto. Bueno. Eso desde el punto de vista militar, que hay que tenerlo muy en cuenta porque está condicionando también todo lo que está pasando en el ámbito político y en el ámbito económico. En el ámbito político, se produce, a partir de esa amenaza que se detectaba en los años 90, esas amenazas se van haciendo efectivas. Se van haciendo efectivas con una ruptura entre Occidente y los países emergentes. Esa ruptura se produce primero con Rusia, ¿no? ¿Cuándo se produce? Bueno, pues con la llegada de Putin al poder, ¿no? Que ahí llaman la revolución de Putin. La revolución contra las grandes corporaciones, fundamentalmente apartando del poder a los que aquí llamamos oligarcas, ¿no? Y que son, digamos, centros de poder muy ligados a los grandes oligarcas de Estados Unidos y de Europa. Otro punto de enfrentamiento, ya lo hemos comentado muy claro, es la intervención en Siria, en el año 2015, que destruye esa estrategia de desestabilización del mundo musulmán de Estados Unidos, ¿no? Y luego esto estalla ya a cuenta de la intervención de Occidente bueno, con todo el tema de Ucrania desde el año 2014, pero luego geopolíticamente estalla en el 2002, con el estallido en Ucrania, las sanciones, el bloqueo económico, etc. ¿Qué pasa con China? Bueno, China, luego vamos a comentar algo, pero bueno, históricamente, desde los años 70, alguno recordará o habrá visto fotos de esas famosas visitas de Nixon, Kissinger, de la familia Rockefeller, etc., a China, a principios de los 70. ¿no? En aquel momento estamos hablando de la gran crisis de los 70, cuando ya se empieza también a trabajar sobre ese futuro neoliberal, pues se llega a un acuerdo estratégico entre las corporaciones occidentales y China, o si queréis, y el Partido Comunista de China. Como consecuencia de ese acuerdo, las multinacionales occidentales empiezan a invertir masivamente en China, y esto ha sido fundamental para apoyar ese desarrollo industrial de China, ese desarrollo acelerado, y para las multinacionales, por supuesto, ha sido muy importante porque les dio acceso a nuevos mercados y a mano de obra barata, fundamentalmente.
Bueno, y eso ha funcionado durante 30 años aproximadamente. Pero empieza a cambiar ¿cuándo? Con la llegada de Xi Jinping al poder en el 2012. Hay dos sectores dentro de China, o dentro del Partido Comunista Chino, si queréis, y el sector de Xi Jinping, que empieza a hacerse mayoritario, dice, bueno, está muy bien esto que hemos conseguido con las multinacionales, pero dentro de un límite. Entonces, queremos asegurar que las corporaciones están sometidas al gobierno, las corporaciones, tanto las extranjeras como las nuestras, que no vayan más allá. Y empiezan poco a poco a tomar medidas que a veces se confunden con medidas anticorrupción, pero que claramente es una lucha entre los dos bandos, y poco a poco el bando de Xi Jinping se va haciendo con el poder, y poco a poco las estrategias de China se van haciendo cada vez más enfrentadas a las corporaciones occidentales. Eso lo hemos visto ya cada vez más claramente en los últimos años, pero ellos ya lo estaban viendo con mucha claridad, ¿no? Entonces, a consecuencia de esas nuevas políticas, China acaba enfrentándose también políticamente a Occidente. Y desde un punto de vista económico, el enfrentamiento empieza con Trump. Cuando llega Trump al gobierno, empieza con la guerra comercial con China. Bien, que luego ha continuado ella. Vale. Este es lo que se ha llamado la nueva Ruta de la Seda, la Franja y la Ruta, con distintos nombres, ¿no? Es ese proyecto de comunicaciones de China entre el Pacífico y el Atlántico, o entre China y Europa, como queráis. Proyecto de comunicaciones por distintas vías, telecomunicaciones, carreteras, ferrocarril, etc., ¿no? Que ha tenido un gran desarrollo en Asia. Vamos a ver qué pasa en Europa, porque ahora estamos con un corte político que puede hacer imposible que esto llegue hasta Europa, a pesar de que hay países europeos que han hecho formalmente la apuesta a favor de participar, como pues Italia o Portugal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver todo esto en qué queda. Vale. Por otro lado, a efectos de la influencia mundial, ha habido una especie de coordinación estratégica que no es nueva entre China y Rusia, conjuntando la fuerza económica de China con la fuerza política y militar de Rusia, ¿no? Esto ha sido muy importante para ir sustituyendo la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica, en África o en los países musulmanes. Algo que también está estallando este año, ¿eh? Luego veremos. Y luego también se han puesto de acuerdo para abordar lo que se llama enemistades históricas. Claro, los dos son países muy grandes y normalmente los países vecinos de los países muy grandes pues tienen, lógicamente, recelos históricos, ¿no? Entonces lo que han hecho es sustituirse el uno al otro para intentar superar esos recelos. Por ejemplo, China ha invertido masivamente en Europa del Este, sustituyendo, digamos, el papel que podía haber hecho Rusia, o Rusia lo ha hecho con aliados históricos de Rusia, pero muy enfrentados con China, como India o Vietnam, ¿no? Bien. Bueno, en conjunto, estamos hablando de los países emergentes. China y Rusia son los más importantes, India después, etc. Pero, ¿qué pasa con estos países emergentes? Pues son los que se están definiendo como la antítesis, el polo contrario a esa élite occidental, vamos a decir. En principio, tienen un peso creciente, cada vez mayor, en la economía, la sociedad y la política mundiales. Su objetivo venía siendo preparar un mundo multipolar, es decir, frente al mundo unipolar actual, controlado por esas élites de Wall Street y Estados Unidos, si queréis, pues planteamos un mundo multipolar con varios polos que se respeten entre sí y tal. Eso es lo que dicen. Bueno, ¿qué tienen en común estos países? Porque tienen ideologías y políticas económicas variadas, etc. Bueno, esto puede requerir mucho tiempo de análisis, pero sintetizando, podemos decir, siguiendo lo que ellos dicen, ¿no? Primero, los gobiernos mandan sobre las grandes empresas en los países emergentes, ¿eh? Y al revés, en Occidente las grandes empresas suelen tener el poder real. Pues lo dejo ahí como su interpretación de qué es lo que tienen en común, ¿eh? Vienen de ideologías distintas, religiones distintas, culturas distintas, pero caminamos en esa dirección. Bueno. Y luego, esto puede estar relacionado con ello también, ¿no? Pero bueno, tienen una capacidad de analizar con objetividad que nosotros hemos perdido, qué empresas y qué sectores es bueno que sean públicos y que sean privados. Esto es un tema del que seguramente podemos aprender bastante, porque nosotros tuvimos en cierta forma esa capacidad en la posguerra, en Europa en general, pero a partir del neoliberalismo, sin más, hemos privatizado todo, hemos dado por supuesto que las empresas públicas no funcionan y punto, salvo excepciones, y ahora nos estamos dando cuenta de que China y Rusia sobre todo, pero los países emergentes en general, están haciendo un uso intensivo de las
empresas públicas y que, bueno, pues por ejemplo, China viene de la China de Mao, Rusia de la Unión Soviética, que eran sistemas que al contrario idealizaban la empresa pública, han superado esa etapa y ahora tienen una capacidad muy alta de analizar con frialdad este sector es mejor que sea público o que sea privado. Nosotros ahora no tenemos esa capacidad. Estamos ideológicamente fanatizados a favor de la empresa privada. Eso es algo que seguramente podemos aprender. Bien, países y grupos de interés. Ya os he dicho al principio que es importante, en geopolítica se habla demasiado de países, este país está enfrentado con el otro, los intereses de un país u otro, cuando muchísimas veces las decisiones que se toman no se toman en interés de los países, sino que se toman en interés de los grupos de interés que en cada caso controlan el gobierno. Bueno, esto ya os lo he explicado, cómo un sector en concreto de Occidente, porque claro, este pacto entre las multinacionales occidentales y China fue muy beneficioso para China, fue muy beneficioso para las multinacionales, pero ha destruido en buena parte la industria de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Pero bueno, bien. Pero al final esas multinacionales, esto es importante, están detrás de esa alzada de China, detrás del declive de Occidente y también, en el caso de Rusia, del hundimiento de los años 90. Rusia tuvo un hundimiento tremendo en los años 90 después de la Unión Soviética, hundimiento económico, social, político de todo tipo. Bueno, esa, lo que hemos llamado, que se llama la revolución Putin a partir del año 2000, fue una revolución precisamente contra esas grandes corporaciones que se habían hecho con el poder en Rusia en los 90. Bueno, esta es una referencia de este caso, de este tema en concreto. Cuota de mercado de los bancos públicos en Rusia. Ahí tenéis la situación con la Unión Soviética, era un 100% eran públicos. En los 90, como en el conjunto de la economía rusa, se produce una privatización masiva y acelerada hasta un 35-36% aproximadamente, que es cuando Putin llega al poder. Putin, o los grupos que apoyan a Putin, ¿no? Y entonces empezamos una publificación creciente hasta un 71%. Pero esto ya es algo fundamental, porque el que controla los bancos controla la economía. Eso es muy importante. Pero es que algo parecido ha pasado en todos los sectores estratégicos. Claro, detrás de esto hubo entre el año 2000 y el año 2003 una auténtica guerra civil. Hubo guerra civil, sí, con tiros incluidos, ¿no? Pero bueno, esto por supuesto más que suficiente para que Rusia sea un enemigo declarado de Occidente, ¿no? Pero bueno, que China, ya os he explicado, cada vez más lejos de los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Con la llegada al poder de Xi Jinping, ¿no? Desde entonces, los intereses estratégicos de China y Rusia están cada vez más cercanos, ¿no? Bueno, el conflicto de esta forma se está situando, por un lado, Estados Unidos y Europa bajo el control de las grandes corporaciones y, por otro lado, Rusia y China fuera del control de las grandes corporaciones y enfrentadas a ellos, ¿no? Y esto es lo que explica esa creciente agresividad entre los bloques. Bueno, entonces, de alguna forma, los países emergentes se están agrupando cada vez más. SCO es la organización de Shanghái, a la que acaba de entrar esta semana, si habéis leído, Arabia Saudita en concreto, ¿no? Pero bueno, los países emergentes, además de los iniciales, se están empezando a acercar y agrupar prácticamente todos los países en desarrollo que quieren escapar de la tutela de Estados Unidos. Y esto está pasando a una velocidad impresionante, por ejemplo, en África. Si habéis estado atentos a las noticias en los últimos meses, pero casi todas las semanas hay un desplante público de un líder africano a un líder europeo o norteamericano. Algo imposible antes. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque tienen apoyo económico de China y porque saben que cuando les vengan los paracaidistas franceses van a tener a los de Wagner para hacerles frente. Antes sabían que no podían. Vale. Pues Wagner habló de ese ejército ruso. Bien. Ámbitos de influencia de los bloques. Esto es muy importante, ¿no? Simplificando un poco, ¿no? Porque se habla de la OTAN, por un lado, esto sería la Organización de Cooperación de Shanghái, que no es lo mismo, es más de seguridad que defensiva, pero bueno. Pero para comparar un poco eso, la OTAN ya sabéis que es, básicamente Norteamérica, Europa Occidental, esto es la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? La entrada ahora de Arabia Saudita es la novedad más importante, pero hay peticiones de muchos países. Estos son los BRICS, que comenzó como
digamos, la Organización Económica de los Países Emergentes, que se consideró el núcleo. En realidad, el núcleo fuerte es China y Rusia, y los demás, pues en buena parte India también, pues Brasil no tanto. Bien. Pero ¿qué pasa? Hay una tendencia muy clara que se ha disparado este año a raíz del conflicto geopolítico en Europa. ¿Por qué? Pues porque desde China y Rusia se están lanzando constantemente mensajes y haciendo intervenciones en los países de Latinoamérica, de África, pues enfrentándose un poco a la hegemonía de Estados Unidos. Pero el tema de Ucrania ha sido decisivo. ¿Por qué? Porque de esa forma se ha querido transmitir a todos esos países que Rusia no solo tiene un potencial militar X, sino que está dispuesto a utilizarlo. Y a partir de ese momento se han empezado a mover todos estos países de forma acelerada. Adhesiones en curso a los BRICS o a la Organización de Shanghái. Irán, Argelia, Arabia Saudita ya ha hecho la adhesión, Argentina, Egipto, Pakistán. En observación, Turquía, México, Kenia, Kazajstán, Indonesia, Tailandia, Senegal, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos. Pero en la práctica, independientemente de las adhesiones formales o de las peticiones formales, con el estallido del 2022, lo que ha sucedido, esto es que en lugar de ir a un mundo multipolar, como se pensaba que se podía avanzar a medio plazo, el mundo se ha partido en dos, de hecho. Europa y Estados Unidos por un lado con sus aliados, y el resto del mundo prácticamente, sí, los países emergentes y los países en desarrollo, en el otro bloque. Bueno, este es un tema que en principio lo voy a pasar. Os he explicado más o menos por qué es lo que han hecho los países emergentes, está haciendo renacer el debate sobre la empresa pública, pero yo creo que se nos va a ir el tiempo si le dedico demasiado a esto. Si tenéis interés, lo explicamos también. Bueno. Posiciones estratégicas. Bueno, ante todo este lío, ¿qué es lo que están haciendo los distintos países? Bueno, pues ya hemos explicado el proyecto del nuevo siglo americano, que era desestabilizar los países musulmanes y cercar a Rusia y China, ¿no? Con distintas estrategias. La expansión de la OTAN hacia Rusia, someter y controlar los países de Asia Central, que son los que están entre Rusia y China, el cerco a Rusia y a China, sanciones, bloqueos comerciales, etc. Bueno, las estrategias de Rusia y China es, por un lado, gestionar la alianza entre los dos, la colaboración que ya hemos comentado en el ámbito internacional. Han hecho durante cierto tiempo una apuesta por la estabilización geopolítica. Rusia la dejó de hacer a partir del año 2014, cuando ya vienen a por mí, ¿no? Con el golpe de Estado en Ucrania, y China más tarde. En China siempre han dicho, sabemos que van a venir a por nosotros, cuanto más tarde sea mejor. Entonces han mantenido una actitud, ¿por qué? Porque el tiempo corre a favor nuestro. Nosotros seguimos creciendo, nos vamos fortaleciendo, poco a poco nuestra economía es más fuerte, exportamos más, tenemos más influencia en el mundo, podemos crear el ejército puede ser poco a poco más fuerte. Cuanto más tiempo pase, mejor, antes de que venga ese enfrentamiento. Entonces no vamos a ser discretos, no vamos a provocar, etc. Ha sido una estrategia clarísima de China. Bueno, eso se empieza a romper cuando Estados Unidos empieza a romper la baraja, o en el 2017 con la guerra comercial de Trump, ¿no? Y ahora ya claramente pues, están verbalizando su apoyo a la estrategia de Rusia, etc. Bueno, algunos retos por país, pero aquí me voy a extender igual demasiado, ¿no? Bueno, China también tiene retos internos, uno el de ganar tiempo, que hemos dicho, ¿no? Y otro el endeudamiento. China tiene deuda por otras razones distintas, pero tiene también un problema de deuda, ¿no? Bueno, Estados Unidos y Europa tienen un problema, el problema del modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo que no funciona, que tenemos miedo de que estalle en cualquier momento, de que no sabemos qué va a pasar con ese estallido, ¿no? Y de que, sobre todo en Europa, no sabemos, ni tenemos ni siquiera liderazgo político para gestionarlo. Bueno, estos son retos claves para Europa, pero tampoco me voy a detener ahí por ahora. Lo que nos viene, bueno, vamos a ver. Bueno, esto es de una forma describiendo lo que ha pasado dentro de esa estrategia de 20 años en los últimos 2-3 años. Pero bueno, vamos a ver, ahí las novedades estarían dentro del hundimiento del modelo económico, de la amenaza, este proyecto Gran Reinicio, que en el año 2020 las multinacionales ponen sobre la mesa.
porque tiene una importancia por lo menos simbólica muy grande. En la red, con respecto a Internet, el cambio ha sido la censura. Es decir, ya no es solo poner en marcha las redes sociales controladas por las grandes corporaciones o los servicios de inteligencia, sino que empieza a añadir instrumentos de censura. Y un año es por una razón, el año siguiente por otra, pero eso se ha ido haciendo cada vez más habitual. Y al final han venido los gobiernos a apoyar esas medidas de censura. Ya se están empezando a atrever el Parlamento Europeo, los gobiernos europeos, a decir sí, hay que censurar por esto y por esto y por esto. Bien. Bueno, el gran reinicio es este proyecto que hemos comentado de las grandes multinacionales. Vamos a ver ¿cómo le llaman a este proyecto? Bueno, el gran reinicio es ese proyecto de cambio que requiere, por un lado, hacer frente al sobreendeudamiento y, por otro lado, poner en marcha un nuevo modelo económico. Un nuevo económico de acuerdo con los intereses de las grandes corporaciones. Ellos le llaman capitalismo inclusivo, o a veces capitalismo de partes interesadas, pero ahí los críticos le llaman de formas muy distintas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sintetizamos esto, ¿no? Impulsado por prácticamente todas las grandes multinacionales. Bueno, lo relacionan, esto es muy interesante, pero el proyecto lo presentan justo en mitad a 3 meses después del estallido del COVID y lo relacionan con la pandemia. Dicen, la pandemia es una oportunidad histórica para poner en marcha este nuevo proyecto, ¿no? Bueno, esto es extraño solo relativamente. ¿Por qué un desastre como este se relaciona con un nuevo modelo económico, ¿no? Hay toda una rama de la economía que la llama la economía del desastre, ¿no? Que nos explica por qué muchas veces los desastres son oportunidades para el desarrollo económico. Muchas veces, como consecuencia de una guerra, los países que han sufrido una guerra tienen después desarrollos económicos acelerados, ¿no? Algunos explican, en base a las 2 guerras mundiales, el desarrollo acelerado de Europa de lo que se llama la Edad Dorada, entre los 50 y los 70, ¿no? Pero bueno, algo por el estilo, ¿no? Es decir, viene a decir que la pandemia es una oportunidad histórica clave para tomar medidas de cambios sectoriales, de cambios productivos, etcétera, que nos permitan poner en marcha este nuevo modelo. Una primera parte de este modelo es el desapalancamiento financiero, que es la reducción de deuda. Un modelo que tiene grandes dificultades, pues, sociales, no solo económicas, porque claro, se trataría de bajar el nivel de deuda desde el 350 aproximadamente, según cómo se mira, pero bueno, del 350% en el que está ahora sobre PIB a un 150%, que sería una situación normalizada. Entonces hay distintas estrategias que se han analizado históricamente, cuáles se han utilizado en casos distintos, etc. La más eficaz, eso sí os lo digo, no me voy a detener aquí porque no tenemos tiempo, pero la más eficaz ha sido la inflación. Con la inflación, el importe de las deudas baja, el importe real de las deudas. Si yo tengo una deuda de 1 millón y hay una inflación del 50%, en la práctica, teóricamente, sigo teniendo una deuda de 1 millón, pero el valor de ese 1 millón es la mitad. O sea que la inflación en sí misma ha sido históricamente un instrumento muy importante para ir bajando la deuda. Y políticamente, además, muy eficiente, porque la reacción social frente a la inflación suele ser muy lenta. Y lo hemos visto estos 2 años. El poder adquisitivo en Europa, según los ámbitos, ha bajado entre un 5, un 10, un 15, y según los sectores, algunos dicen que hasta un 25%, y hasta hace un mes no se ha movido nadie, prácticamente nadie. Aquí no pasa nada. Si nos bajan los salarios, reaccionamos rápidamente, si nos bajan las pensiones también, pero la inflación es algo que está ahí, hasta que salimos a la calle a pelearlo, pasa mucho tiempo, ¿no? Y eso lo hemos visto. Entonces, ellos, en las organizaciones internacionales, eso está perfectamente identificado. Entre los instrumentos que se pueden utilizar para hacer frente a la sobreinflación, al sobreendeudamiento, la inflación es políticamente el más eficiente. Pero bueno, no me voy a detener aquí porque seguramente no tenemos tiempo, y os vuelvo a decir, si alguien está interesado, pues lo comentamos al final, ¿no? Bueno, al final esto está relacionado con la situación actual, ¿no? Tenemos el problema de endeudamiento, tenemos una inflación que ha estallado, ahora tenemos el gran reto de los bancos centrales que están en una situación límite, ¿no? En una situación límite porque han empezado a subir los tipos de interés y ya se sabía
los inversores ya hace un año apostaban a que sí, van a empezar a subir los tipos de interés, pero la economía va a hacer crack o por recesión, ¿no? Porque los bancos van a caer y entonces van a tener que volver a bajar los tipos de interés. Y los inversores que suelen apostar a todo, en ese caso apostaban a que en el año 2023 van a dejar de subir los tipos de interés y los van a empezar a bajar. Bueno, y ahora ya se está hablando de que eso es lo que seguramente pasará en los próximos meses, ¿no? Pero eso, ¿por qué es? Porque los tipos de interés se han subido, pero muy poquito. Se empezaron a subir del 0 al 0,5 al 1 y ya todo el mundo diciendo, estamos políticas agresivas de los bancos centrales, ¿no? Pues el fondo es el endeudamiento que hemos comentado antes, ¿no? No podemos subir los tipos agresivamente porque la economía está ya en los gobiernos, está ya en las empresas y está ya en las familias. En los años 80 no estábamos sobreendeudados y ante el riesgo de inflación se subieron los tipos al 21% y luego se bajaron a medida que la inflación se controlaba. Pero es que es lo que hizo hace un año Rusia. Para evitar la inflación subió los tipos hasta el 20% y luego los bajó. Porque claro, Rusia no está endeudada, pero nosotros tenemos tal nivel de deuda que a nada que se empiezan a subir los tipos de interés, esto hace caro. Pero por otro lado, tampoco está claro que realmente se quiera combatir la inflación. Las medidas que se han tomado han sido muy tímidas, etc. Bueno, pero de cualquier forma, si se elevan los tipos significativamente, hay un riesgo de estallido financiero y de crisis en empresas, gobiernos, familias, etc. Bien. Dos claves de la situación actual. Nosotros interpretamos que hay, aunque se dice lo contrario, en realidad hay una importante tolerancia con la inflación, porque en realidad fueron los propios bancos centrales los que empezaron a crearla ya en otoño del 2019, entonces sabían que la estaban creando, porque además lo tienen dicho por escrito, que con esto estaban creando inflación. Luego, cuando estalla la inflación en el mercado, pasa un año hasta que reaccionan, desde el 2021 hasta el 2022, con un argumento o con otro. Esto es pasajero, esto no quiere decir nada, un año. Luego, cuando se empiezan a tomar medidas, son medidas muy tímidas, de subida de tipos de interés. Hay este otro factor, ¿no? Los riesgos de la economía. Pero luego, por un lado se suben los tipos de interés, pero el segundo arma de los bancos, que es el balance, que es el dinero, cuánto dinero echan al mercado, eso no lo han tocado. Eso no lo han tocado el Banco Central Europeo hasta diciembre. ¿Por qué no esperaba hasta diciembre? Pues ellos sabrán por qué. O sea que, sí, mucho contra la inflación, y ahora ya nos está diciendo, que ha caído un banco, venga, más liquidez al mercado. Han subido 0,5 los tipos de interés, pero echando más liquidez al mercado, que eso crea inflación, evidentemente. O sea que hay bastantes dudas de que realmente quieran combatir la inflación. Pero bueno. Y luego tenemos un tema que es preocupante, pero que suele surgir en todas las crisis estructurales, ¿no? Todos los sistemas intentan protegerse a sí mismos, tomando medidas excepcionales. Y esto aquí nos está pasando de alguna u otra forma, pues no es tan nuevo, desde hace igual 20 años. Empezó con la Patriot Act en Estados Unidos, con el estallido de las Torres Gemelas. Se tomó eso como precedente para poner en marcha una ley, en teoría contra el terrorismo, pero en la práctica empezando a restringir libertades. Y algo muy similar, y luego no se ha revisado, aunque no haya habido atentados terroristas en Estados Unidos, ¿no? Algo similar ha pasado en Europa. Leyes antiterroristas en un montón de sitios porque hay algunos atentados antiterroristas, pero desaparece el terrorismo y la ley ahí sigue, ¿no? Entonces, con un pretexto o con otro, se van tomando medidas de restricción de las libertades. Y ahora, en los últimos años, hay una serie de medidas de las que se está hablando mucho, si son o no peligrosas desde el punto de vista de las libertades individuales. Ahí tendríamos que entrar en el tema de intenciones, que es siempre complicado de valorar, pero sí es cierto que son instrumentos que permiten un control de los ciudadanos y en ese sentido vamos a decir, pueden ser peligrosas. Tenemos un incremento de la censura, que eso ya hemos comentado, ¿no? Que va un poco en la misma dirección. Digamos, unas élites que tienen miedo de perder el control y están tomando una serie de medidas para controlar ese riesgo, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, del control del consumo a través de la huella de carbono, que supondría, con el pretexto de la huella de carbono, controlar los gastos. Se puede gastar esto, no se puede gastar lo otro, etc. El control de los datos personales a través del ID digital, el control a través del control sanitario, las monedas digitales de los bancos centrales, que ahora es un proyecto que se está poniendo en marcha en particular este año, que no tendría por qué implicar un mayor control, pero sí supone de alguna forma dejar muy cerca. Hay controles que ahora pueden hacer los bancos con nuestras cuentas, pero claro, que los tenga el Banco Central, que al final es un organismo político
que tiene una gran capacidad de relación con los que pueden tomar medidas políticas, pues puede ser peligroso. Pero bueno, se ha hablado también relacionado con esto de políticas monetarias individuales. Aquí os quería, hay unas declaraciones de estos días que le consiguieron de Christine Lagarde con una de estas llamadas de teléfono engañando. Habréis oído algo. En este caso le dijeron que soy Zelensky. Entonces le dijeron soy Zelensky y tuvieron una charla informal. A ver si podemos poner esto en marcha. And I know there are many protests in Europe against the electronic euro. What is the reason? You know, it's the beauty of Europe. It has different positions. If you ask in Northern Europe, for instance, in the Netherlands, they're quite happy to see the e-euro coming. If you ask a young German man, he'll say, yeah, fine. As I said, I don't want Meta, Google, or Amazon to suddenly come up with a currency that will take over the sovereignty of Europe. I don't want a foreign currency to become the currency of trading within Europe. So we have to be ready. No, the problem is they don't want to be controlled. They don't want to... Yeah, but you know what? Now we have in Europe this threshold. Above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you're on the grey market. So you take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But you know, the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control. You're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, you know, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. Bueno, lo que nos está reconociendo es que va a haber control, es decir, que va a ser un instrumento de control. ¿Hasta qué punto llegue? Pues no sabemos. Entonces tampoco es un tema en el que haya que especular demasiado, pero también he hecho referencia a lo que probablemente es el objetivo fundamental: hacer frente al reto que en este sentido venga de otros países. Un país extranjero, ha dicho, y vamos a hablar algo de esto también luego. A ver cómo andamos de tiempo, bastante justo, creo, ¿no? Sí. Vamos a ver. No voy a entrar en ese nuevo modelo que proponen las élites, luego hablamos de ellos si queréis. Bueno, ese proyecto sí podemos decir que está amenazado y algunos de los propios líderes de ese proyecto, como BlackRock y Vanguard, han dicho que se van a echar atrás. Pero bueno, vamos a ver. El estallido de 2002, este sí es un tema clave, ¿no? Ya os he dicho que de alguna forma todo lo que hemos comentado ahora está estallando, ¿no? Tenemos una crisis geopolítica, el mundo se está dividiendo en dos, una guerra monetaria, vamos a hablar un poco de esto, y tenemos una crisis económica en Occidente y una inestabilidad social y política relacionada con ello que también está estallando. Ya estáis viendo lo que está pasando en Francia, sobre todo, pero también en otros países. Bien. Sobre el tema de Ucrania, muy importante, seguramente esto no es más que un detonante que, cara también a lo que pasa en el futuro, no se puede analizar en base a Ucrania. Hay que analizarlo en base, porque no se va a decidir ahí. Se va a decidir entre los países emergentes y Occidente, porque es lo que se está jugando, es lo que está en el origen del problema y es lo que va a estar en la resolución. Bueno, las razones de Rusia para iniciar el conflicto parecían claras, pero la duda es cuáles son los objetivos dentro del enfrentamiento entre los países emergentes y Occidente. Es simplemente uno, ya lo hemos dicho, es hacer ver que están dispuestos a utilizar la fuerza militar que tienen. Eso ha sido ya bastante para que los países en desarrollo se vuelquen hacia el bloque de los BRICS. ¿Pero es eso solo? No lo sabemos. Bueno. El mundo partido en dos. Ya hemos dicho que
tenemos en la práctica, dentro de ese mundo partido en dos, a dos líderes, que son China y Rusia. China sería el líder del frente económico, si queréis, y Rusia del frente militar o político, ¿no? Bien, esto ya lo hemos comentado. De la guerra monetaria vamos a hablar un poquito nada más, ¿no? 5 minutos, aunque sea. A ver, un minuto sí es importante este concepto, ¿no? Nuestras monedas son monedas, se llaman fiduciarias o de confianza, ¿eh? Ya habréis oído hablar de esto, ¿no? Hasta el año 71 en concreto, todas las monedas tenían una relación con el oro. Había un compromiso directo o indirecto de cambiar una cantidad de tus monedas por tanta cantidad de oro. Y esa era la forma de evitar que los gobiernos emitiesen todas las monedas que quisieran, todo el dinero que quisieran. Esto se rompe en el año 71. A partir del año 71 nuestras monedas son de confianza. Se basan en la confianza que tenemos de que los bancos centrales no van a emitir todo el dinero que quieren, de que va a haber una relación entre la cantidad de dinero y la cantidad de euros, la cantidad de dólares y el peso de una economía, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que de hecho sí han abusado, ¿no? Hemos abusado en el euro, pero sobre todo en el dólar, porque el dólar, además de ser una moneda de confianza, es la moneda de reserva internacional, con lo cual ese abuso no lo pagan solo los americanos, sino que lo pagan todos los ciudadanos del mundo que tienen dólares. Eso es lo que se llama el sistema del petrodólar, ¿no? Bueno, pero como consecuencia de la conciencia de que ese abuso ya no puede durar mucho más por el sobreendeudamiento de los países occidentales, ya hace años que han surgido propuestas alternativas. El éxito de las criptomonedas en buena parte viene de esto. Mucha gente que piensa, bueno, las monedas, el euro y el dólar no pueden durar mucho más, hay estas monedas alternativas, seguro que tienen futuro, etc. También se ha hablado mucho del oro, por ejemplo, en los últimos años, etc. Bien, pero dentro de ese creciente debate, lo que sí tenemos claro es un proyecto geopolítico de los países emergentes de hacer frente al sistema fiduciario o de confianza de las monedas occidentales, ¿no? Amenaza inmediata, los países emergentes han ido acumulando oro durante años y están acumulando todavía masivamente. Hacen gestos constantes para escapar del dólar, haciendo pactos entre ellos y con los países en desarrollo sobre todo, algún país europeo también, para decir, no, nuestro comercio ya va a dejar de ser en dólares, ¿eh? Va a ser en esta otra moneda. Es un proceso que avanza muy lentamente, pero que lleva años acumulándose. Y es muy posible que, como en el 2022, con lo que ha pasado, también se haya producido la ruptura definitiva, ¿no? De tal forma que el rublo, el yuan, la rupia, y detrás de ello haya una serie de valores reales que intenten apoyar el valor de una o varias monedas alternativas, ¿no? Entonces estamos viendo un ataque cada vez más directo al dólar y al euro, ¿no? Y una incógnita sobre esto, cuándo y cómo se va a decantar, porque estos procesos pueden ser muy lentos o pueden decantarse más o menos rápido, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el dólar está en manos de millones de agentes económicos en todo el mundo, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas declaraciones de ayer del vicepresidente del Parlamento ruso. Nos dice: avanzamos hacia una moneda de los BRICS, soportada en oro y valores reales. Bueno, de esto se está hablando mucho en los últimos meses, ¿no? Dice, pero ya nos ha dado fechas. Las bases de esa moneda se presentarán en la reunión del BRICS de agosto. Bueno, lo de soportada en oro y valores reales, eso sí es una amenaza directísima para nosotros, porque los inversores, en el momento, con la desconfianza estructural que tienen sobre el dólar y el euro, en el momento en que haya una moneda soportada en valores reales, se van a escapar rapidísimamente hacia esa moneda. Porque ya no es necesario incluso que el país que la apoya sí que tenga una cierta dimensión, pero no tiene por qué tener una potencia X. ¿Por qué? Porque yo sé que hay ese dinero, tengo derecho a cambiarlo por oro o por valores reales. Ese país vaya bien o mal, ¿no? Tienes un dinero mucho más fiable que lo que es ahora el dólar o el euro, ¿no? Pero claro, se están basando el dólar y el euro, sobre todo el dólar, en que hasta ahora no hay alternativas, ¿no? Bien, pero ya veis que esto va muy rápido. El próximo agosto en Sudáfrica no va a empezar. Hoy ha habido una noticia diciendo que ya van a lanzar la moneda. No, dicen, las bases se presentarán, que es algo distinto, ¿eh? Bueno, ya ves, ¿qué va a pasar en Occidente ante esta situación? Estados Unidos va a esperar a que el dólar sea arrasado por esa moneda del BRICS, sin más, o
las monedas digitales de los bancos centrales están enfocadas para hacer frente a la amenaza de la moneda del BRICS? Esto es muy importante, ¿no? Decíamos, a ver, sí, cuando ahí Lagarde hablaba de una moneda extranjera, estaba pensando en esto. Ellos saben que hay proyectos de monedas digitales de los países emergentes que van a estar, que no van a ser fiduciarias como las nuestras de confianza, van a estar apoyadas en valores reales. En cuanto nos dejen a través de Internet hacer depósitos en yuanes, pero no simplemente en yuanes soportados en oro o soportados en valores reales, la fuga de depósitos hacia ese yuan va a ser constante. Y eso tienen que detenerlo. Y es muy posible que ese lanzamiento acelerado del euro digital y del dólar digital sea un instrumento para intentar frenar ese proceso. Bueno, otra forma de hacer frente a esto pues puede ser, vamos a abordar cambios estructurales nosotros también, intentando modificar nuestro sistema monetario. Es muy difícil. Es más difícil echar la culpa a los chinos y ir a por ellos, pero bueno, vamos a ver. De esos también se ha hablado, de un nuevo dólar o un nuevo euro con soporte en valores reales, pero no hay proyectos claros al respecto. Bueno, en Occidente, crisis económica, crisis sociopolítica. Algunos hablan de que ese proyecto gran reinicio que puede estar finalizado. Lo que han dicho BlackRock, etcétera, es que una vez después de la guerra en Ucrania, que el objetivo era Rusia y China, y que todo lo demás, este proyecto gran reinicio y tal, que hay que meterlo en el cajón por ahora, mientras se aclara el tema del enfrentamiento con Rusia y China. Bueno, y luego tenemos algo de lo que se está hablando mucho últimamente, pero es otro tema, ¿no? De con todas las medidas que se están adoptando en Europa, si tenemos el riesgo o no de avanzar hacia una Europa desindustrializada y algunos dicen neocolonial, ¿no? Lo explicamos luego si queréis. Bueno, hacia el futuro, ya no tengo tiempo, pero bueno, sintetizando. Bueno, pues aquí es clave, antes de hablar de economía, de sociedad, ¿qué vamos en el ámbito geopolítico? Porque esto nos va a determinar todo, ¿no? Entonces tenemos tres opciones, ya estamos en un enfrentamiento directo. Nos dicen, todavía, como nos cuesta adaptarnos, todavía hay algunos que están diciendo, a ver si vamos a entrar en una guerra fría, joder, a ver si, ¿qué más quieren para, si estamos en una guerra ya caliente, ¿no? Aunque sea en un sitio concreto? Pero bueno, escenarios, bueno, clara victoria de Occidente, vamos a ponernos en hipótesis, ¿no? Si hay una clara victoria de Occidente, pues tendríamos, en principio, una continuidad del neoliberalismo actual y veríamos que, probablemente teniendo en cuenta que las multinacionales son las que al final han impuesto el neoliberalismo y tienen el peso que tienen, pues seguramente nos llevarían a ese modelo corporativo que están planeando. Si hay una clara victoria de los países emergentes, pues tendríamos una expansión del modelo de esos países. Si no hay una victoria rotunda y hay un reparto de bloques más o menos como están ahora, tendríamos un mundo bipolar, el modelo emergente en los países emergentes y en desarrollo, probablemente, y en Occidente, pues más o menos lo que hemos comentado. Gran reinicio y tendríamos, eso sí, un problema en el que ya se está pensando de sobrecapacidad industrial, ¿no? Claro, Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, son todos territorios muy industriales. ¿A quién le vendemos los productos? Esto es una de las razones que se está relacionando con este proceso de desindustrialización de Europa, que puede tener una lógica dentro de ese contexto en el que tendríamos el mundo dividido en dos. Bueno, opciones positivas. Bueno, por un lado, cara al futuro, ¿qué podemos pensar así en positivo? Pues primero, las amenazas para la élite corporativa pueden ser también oportunidades para nosotros, ¿no? Muchas veces. Nosotros confiamos bastante, aunque tenemos un sector de población muy importante que desconfía del desarrollo productivo, científico y tecnológico, nosotros tenemos una gran confianza en ese desarrollo, ¿no? Lo que ocurre es que es muy importante quién gestiona ese desarrollo. Como estamos acostumbrados a que el desarrollo científico y tecnológico lo gestionen, si queréis, las grandes empresas en su interés, pues un sector importante de la población se ha colocado a la defensiva frente al desarrollo, ¿no? Pero por eso creemos que son importantes las dos cosas. Apostar por el desarrollo científico y tecnológico, controlado en función del interés general y no de intereses particulares, ¿no? Pero ahora tenemos avances tecnológicos y científicos que realmente nos permitirían pensar en un mundo mucho mejor a muy corto plazo si somos capaces de gestionarlo bien. Pero claro, si por ejemplo cuando hablamos de la digitalización nos lanzan noticias
terroríficas de que la mitad vamos a ir al paro, pues ya sabemos que evidentemente nos vamos a poner en contra, vamos a desconfiar de este desarrollo. Eso no tiene por qué ser así. Si lo pensamos desde el punto de vista del interés general, no hay ninguna razón para que eso pase. Tenemos que o repartir el trabajo que haya, trabajar menos, o si es que no aparecen nuevas oportunidades de empleo alternativas, ¿no? Pero bueno, no digo nada de la fusión nuclear, que es extraño que no sea un tema que ya se haya incorporado a las políticas energéticas de las que, a muy largo plazo, ¿no? Pero bueno, en general, no voy a tener más. Internet, con todos los riesgos que tiene, es también una oportunidad de gestión del conocimiento, de compartir conocimiento y de difundir conocimiento impresionante que deberíamos aprovechar. ¿Por qué no aprendemos de los países emergentes lo que hemos comentado? Vamos a intentar que nuestros gobiernos controlen a las grandes empresas y que nuestros países se gestionen en función de los intereses generales y no de esos intereses particulares, ¿no? Y también la gestión con objetividad entre empresas públicas y privadas, ¿no? Pero bueno, no me voy a detener aquí porque cosas que se podrían plantear cara al futuro, ¿no? Pero bueno, como siempre nos preguntan, bueno, ¿y qué hacemos como personas o como grupos? Pues no sé, por decir algo al respecto. Pues bueno, hay que tener en cuenta el contexto geopolítico, porque lo que pasa en el contexto geopolítico nos va a dejar escenarios muy distintos y lo que se va a poder o no hacer va a ser muy distinto en cada uno de los contextos. Pero bueno, en cualquier caso, siempre hay un tema de movilización individual, ¿eh? Movilización, primero desde el punto de vista de conocimiento. Ya os he dicho al principio, en principio intentar estar abiertos al cambio, ¿eh? Estar abiertos no es fácil porque esto ya requiere tiempo, lo he dicho. Psicológicamente, emocionalmente, siempre estamos bloqueados al cambio. Siempre nos cuesta cambiar, solo decimos un 10%. Tú le lanzas información a alguien que va más de un 10% más allá de donde está, la va a rechazar seguro, porque emocionalmente se va a sentir tremendamente incómodo antes. Entonces, el cambio siempre tiene que ser poco a poco, pero claro, es distinto si ya nos ponemos en una postura de rechazo del cambio que si nos ponemos en una postura de intentar analizar las cosas con objetividad, de intentar ser valientes, porque hay que ser valientes muchas veces para hacer frente a la verdad, ¿no? Y rechazar cosas que yo creía o sentía como verdades y sustituirlas por otras que realmente, objetivamente, me convencen más, aunque en un primer momento no me gusten, porque me echan atrás esa emocionalidad que yo sentía hasta entonces, ¿no? Pero bueno. Movilización individual. Ahora hay muchas cosas que se pueden hacer: información, difusión, creación de redes. Antes, ahora con Internet, una sola persona puede hacer un montón de trabajo. Simplemente creando información, recogiendo información, distribuyendo información. Un grupo pequeño también. Hay muchas formas de organizar los grupos, de reducir costes de reuniones a través de Internet. Hay oportunidades, hay cosas que están peor que antes, pero otras hay instrumentos que antes no había, por ejemplo. Luego hay que hacer un análisis seguramente, dicen, bueno, pero es que los partidos, las asociaciones, bueno, no voy a entrar ahí de forma concreta, pero lo que sí podemos o sí deberíamos hacer es, si creemos que hay que hacer algo, hacer un análisis de los partidos, las asociaciones, los grupos que existen ahora. ¿Creemos que son capaces de gestionar este nuevo contexto que nos viene o creemos que no? Hay que crear nuevos, somos capaces de adaptar los actuales. Hay una reflexión personal y colectiva al respecto. Bueno, y luego prepararnos para 3 posibles contextos: una situación similar a la actual, un nuevo contexto geopolítico o un posible desastre que puede venir si las cosas no van. Bueno, sobre el País Vasco se pueden decir algunas cosas, pero esto lo añadimos porque también siempre nos suelen preguntar, ¿no? Somos un territorio muy pequeño, ¿no? Entonces, cuanto más pequeño es un territorio, más influido está desde el exterior, ¿no? Entonces, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, pero los instrumentos que tenemos para defendernos de lo que viene de fuera son mucho más pequeños en un territorio tan pequeño como el nuestro, ¿no? Para no dejarnos influir por las corrientes externas. Entonces, el contexto geopolítico es fundamental, porque para determinar nuestros posicionamientos ideológicos, individuales y colectivos. Cuando se extendió el modelo de posguerra, pues nos adaptamos al modelo de posguerra. Cuando se extendió el neoliberalismo, pues nos hemos hecho todos neoliberales en la práctica. Es decir, ese contexto externo nos condiciona absolutamente. Bueno, absolutamente, en buena medida, ¿no? Tenemos una tendencia en los países pequeños a aliarnos con el diablo siempre falta. Pensamos que cualquier aliado externo que nos ayude frente a los que consideramos enemigos externos es bueno. Cuidado con esto.
porque si eliges mal el aliado, pues a lo mejor te estás hundiendo a ti mismo. Bien. Desde los años 90 estamos en un mundo unipolar, todo se hace en función de lo que se decide en Wall Street o la City, y todo el mundo busca aliarse con Wall Street o la City. Todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Vale. Entonces ahí hay un sometimiento al mundo anglosajón que tiene sus ventajas, por eso se ha hecho, y también sus riesgos. Uno de los riesgos es el de no reposicionarse a tiempo, si tenemos en cuenta lo que está pasando en el mundo. Luego habría que ver, ¿es posible reposicionarse? ¿Los líderes son capaces de reposicionarse? ¿Lo son las organizaciones? Bueno, o como pregunta. Sin más, si queréis seguirnos, nosotros hacemos un boletín casi diario. La forma más directa es Telegram para los que tenéis, si queréis. Si no, pues nos podéis escribir a esta dirección de correo. El boletín también se envía por correo electrónico, por WhatsApp, se distribuye en redes sociales, etc. Pues esto es todo. Es que recasco. ¿Alguna pregunta? Seguro que hay. ¿Nadie tiene preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Te puedo hacer en euskera? Bueno, hori atortzen Vale. Bueno, hasieran erran duzu, bueno, txarla guztien zehar, Europa eta mendebaldeko herrialdeak zorpetze batean sartua daudela. Gero mendebaldeko herrialdeak enpresa handiak badutela benetako boterea eta ez gobernuak. Azten ari diren herrialdeen kontra, beraiek gobernuak enpresei kontrolatzen dietela. Uste dut, zerraitu nahi duzula? Bueno, gutxo betxi. Vale. Orduan, mendebaldeko herrialdetan enpresa multinazionala edo enpresa handi horiek benetako boterea baldin badute, Europako Banku Zentrala denbora guztian giga uzten ari baldin bazegu, baina zorpetze batean sartzen ari gara. Azkeneko urtetan ikusi ditugu, erregaia gora, oinarrizko produktuen garestitzea, etxe bizitzaren garestitzea. Ikusi dugun egoera hori kontuan hartuta, nire galdera da, ea sistema partidista honetan, gaur egunean dagoen sistema partidista honek, soluzioa ematen aldigun horreri, edo ez dago soluziorik. Hau da, enpresa horiek, Europako Banku Zentralak jartzen ditugu sistema partidista horiek linea batian eta ez ditugu uzten pasatzen. Beraiek finantziatzen dituztelako, basikatik. Ez dakit? Zura iritzea, nahiko nuke ja. A ver, sistema partidista horrekin, sistema partidista honek hainbat arazo ditu. Eta hori zalantzan dago sistema moduan esparru guztietan, ez bakarrik esparru kritikoan. Badakigu, oraingo alderdien jatorria utzean dagoela. Hau da, alderdi politikoak zentzu bat zeukien 19. mendean, beste bat 20. mendean, eta oinarri horiek desagertuta dagoz. Hau da, azken referentziak erabiltzeko, 20. mendearen amaieran, eskerra, eskuma, baina oso lotuta oinarri soziologiko, sozioekonomikoekin. Hau da, eskerra bihurtu zen momentu horretan ja, batez ere langileen, soldatapeko langileen eta inguruko sektoreen alderdiak. Eta eskuma beste guztiak. Eskuma ziren autonomo askoren ordezkariak, enpresarien ordezkariak, eta igual lanik ez zeukien emakumeen ordezkariak simplifikatu zagoen. Baina horiek zin esparruak, eskerra gune batzuk eta eskuma beste batzuk. Baina hori desagertuta dago. Hau da, badago prozesu ekonomiko bat soldatapikotzen prozesua, prozesu de asalarización, erderaz. Horren ondorioz, enpresen konzentrazioaren ondorioz, gero eta soldatapeko langile gehiago dagoz. Eta gero eta enpresari gutxiago eta gero eta autonomo gutxiago. Momentu honetan ja, soldatapeko langileak 195 dire, 97 Europan, hemen antzeko zer, baina herrialde aurreratuetan gehiago, 93, 94. Eta aurrerapen teknologikoekin etengabeko prozesua da.
herrialde horietan ja, enpresariak dire 1,2, autonomoak ja 1,3 edo 4. Hori etengabeko prozesu izan da. Zer gertatzen da ondoren orduan geneuzkan alderdien referentzekin? Praktikan bihurtu direla, ez dakit nola esan, labur esan da. Eskumako langileak eskerreko langileak. Praktika. Orduan, hasi dira alderdiak bilatzen, beste faktore batzuk, euren artean ezberdintzeko, askotan artifizialak, zeren arabera banatzen da orain eskerra eta eskuma 150 marra. Ez dago zentzuri, hori guztiz artifiziala da. Lehen bat zeukan zetxo bat, zegoen egoera sozioekonomiko edo gune sozioekonomiko ezberdinak hori horrela egituratzeko. Orain guztiz artifiziala da. Orduan, alderdien sisteman galdu dau oinarri objektiboak. Eta ez dakigu, eta azterketa, filosofo politikoak eta dabiz aztertzen, zein izan leik alderdi politikoen etorkizuna, oinarriak, zerbiti egon dira oinarri sozioekonomiko, batzutan terratenitik izan ziren, gero burgeseak, gero soldaldeko langileak, oinarri sozioekonomikoa beti egon dira, eta horiek desagertu dira. Orduan, orain argi dago alderdien sistema hori guztiz disfuntzionala bihurtu dela. Hori alde batetik, baina beste aldetik, ideologikoki danak kokatu dire, oini 30 urte, esan dugun moduan, esparru neoliberal horretan, praktika. Ez ni eskerrekoa, ez ni eskumakoa, baina praktikan neoliberal de izquierdas, neoliberal de derechas. Praktikan sistematik kanpo dagoen ezer ez banazgai proposatzeko, nahi sistemaren barne kokatzen, argi eta garbi. Orduan, momentu honetan argi dago alderdi horiek behintzat ez direla gai horretarako. Haura, personak eta erakundiak askotan aldatzen dire egoeraren aldaketen arabera. Hau da, oso diferente izan zen, 80etan adibidez, arrazo importante izan gerra hotza. Hau da, gerra hotza, Sobietar Batasuna zegoen, eta ez bakarrik komunista, baina egoera horrek albideratu zuen noraiteko anistasun politikoa Europan. Eskerra, eskuma eta bat. Sobietar Batasuna desagertu, eta anistasun politikoari desagertu zan bebai. Orain mundua, norbait, anistasun dinamika berri baten kokatzen ari dabe, herrialde emergenteak gero eta indarra handia gukiko dabe, hemen bebai, eta orduan ziurazki, kontestu berri bat sortuko da, posible ingo dauela, orain arte zinezko izan da anistasun politiko bat, eta igual alderdiak azten dira tresna berriak eukitzen, benetako aldaketak egin ari izateko, ikusiko dugu. Eskalo, sistema guztiak ikusi behar dabe bai, Europa eta Estatu Batuetako sistemak zen nolako indarrak deko, bai. Ze, klaro, oin berroge urte, Sobietar Batasunarekin hemen anistasun politika zegoen, baina gauzak apurtu nahi izan ezkero, adibidez, Italia, alderdi komunistarekin, torrizien neurri guztiak, otanen partetik, terrorismo eta hori ezinezko egiteko alderdi komunista boterera deltzeko. Orduan, horrelako gauzak sistema guztietan gertatzen dira. Sistema naiz eta aukera politikoak egon, baina mota guztietako neurriak hartuko dabez, aldaketak sakoneko aldaketa horiek ez gertatzeko. Baina ez dakigu. Aldaketak datoz, aldaketa sakonak,